En el mundo de hoy se viene construyendo una doctrina global como doctrina de progreso que ofrece cristalizar las ansias y deseos de felicidad, de paz, ocultando más bien el engendro y vivencia de una flaca humanidad perdida en la oscuridad. Humanidad a merced de seres pensantes y poderosos que lo controlan todo, no con sentido de bien, sino con un sentido maléfico. El mundo de las nuevas conductas y comportamientos que no considera para nada al ser divino, deja estelas de confusiones que produce confrontaciones, agitaciones sociales, violencias políticas, que más bien desbaratan la propia paz que el mundo pregona. Esa ola global del mundo que se arremete en todas las naciones, experimentando cambios éticos y morales en sus poblaciones, es lo que posibilita la destrucción de la humanidad con la pérdida del sentido de la vida y del camino de eternidad. Es por eso que hoy estamos nutriéndonos de las cosas, ideas, hábitos y costumbres especializadas del mundo europeo y norteamericano, sin que nos demos cuenta que están haciéndonos perder el horizonte natural y sobrenatural de un camino recto del bien, de la verdad y de la belleza cristiana. Ante todo este movimiento y ola global, hoy hablaremos en nuestro programa de comentarios espirituales de qué manera intentaremos alejarnos de esas intenciones insanas, renunciando a ser católicos mundanos. Católicos caminantes, zigzagueantes, con un pie en Dios y otro en el mundo. Esos católicos no son del agrado de Dios. Amigos y seguidores nuestros, hoy en Comentarios Espirituales tenemos un tema que ya lo hemos apreciado a través de las notas previas sobre católicos mundanos en los últimos tiempos. Es un título muy sugestivo y verdaderamente, como estamos en los últimos tiempos, a veces creemos nosotros que como católicos nos portamos bien, que somos seguidores de las Escrituras, que cumplimos con los sacramentos, pero una cosa es estar en la iglesia, una cosa es recibir los conocimientos que tengan que ver con las cosas de Dios y otra cosa es hacer verdaderamente un comportamiento de católico cristianos, hijos de Dios y no hijos del mundo. Sabemos que el mundo está en manos del maligno y por lo tanto se va generando y nos va envolviendo a todos nosotros situaciones muchas veces distintas a nuestra formación cristiana y por la cual nosotros tenemos que optar en aceptarlas o rechazarlas. Y me gustaría empezar esto con el enunciado de Pablo, cuando dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esa es una actitud radical que, como Pablo no dice que lo imitemos porque él imita a Jesús, nosotros también como católicos, ya no decir como llevar un membrete simplemente de que somos católicos, sino que se vean los hechos en el estilo de vida, que se vea realmente que no somos católicos del mundo, somos católicos radicales. ¿Y qué es lo que nos genera el mundo? ¿Qué es lo que proviene del mundo?
Bueno, nosotros también hemos establecido de que el mundo prácticamente nos agarra del cogote, nos pone venda en los ojos, nos tapa los oídos, pero más que eso, nos bloquea y nos cierra nuestro corazón, que no se logra abrir para ver con los sentidos del interior más que con los sentidos externos. El mundo se va creando, se va generando en cuanto a su composición, más de pensamientos, de ideas, de opiniones, de conocimientos, bajo una perspectiva. Ya sabemos que esa perspectiva depende de cómo se está estableciendo globalmente lo que es un pensamiento único. Bueno, el mundo está atrayendo y está preparado y está formándose para que toda la gente, toda la población y todos, principalmente los cristianos, abandonemos a Dios, dejemos la fe y los pueblos comienzan a ir cultivando cosas más bien anticristianas. Y por eso se va engendrando más bien copias, imitaciones de otras latitudes. Nos acostumbramos a copiar todo lo que viene de Europa. Imitamos todo lo que viene de Norteamérica. Así recogemos la forma de pensar, la música que nos traen, las modas que nos ponen, el lenguaje y algunas frases que copiamos para poder aparentar de que nosotros estamos en esta ola del mundo, en la actualidad, que no somos antiguos, que no somos retrógrados, que ya pasó nuestro tiempo, cuando las cosas de Dios son eternas, es un constante presente. Por lo tanto, cuando se opta por un catolicismo radical, el mundo comienza a odiarnos, el mundo comienza a discriminarnos, el mundo comienza a criticar a nuestra iglesia, a hablar mal de nuestro papa, a hablar mal de los sacerdotes, de los obispos y de los fieles sobre todo. Ante este panorama que se presenta, lógicamente nosotros vamos recibiendo unas enseñanzas que nos van poniendo un estilo de vida muy anticristiano. Todos esos contenidos que parten de una ideología nos hace más bien que el mundo comience a rodar hacia el abismo. Y en ese rodar hacia el abismo, pues nosotros tenemos que ver muchas cosas que el Papa Francisco nos habla de una fe sencilla pero robusta. Y esa fe sencilla y robusta la encuentran en los hogares, en las madres, en las abuelas, en todo lo que él llama una fe casera que nos hace dar una potencialidad para enfrentar a un mundo desdibujado y sacudido por la maldad y por las ideas de los espíritus del mal. Y de eso se trata. Combatir contra el mundo significa que por el Espíritu Santo nosotros combatimos en el bien contra el mal. El poder del bien es mucho más fuerte que lo del mal. Pero en el mundo que encontramos también mucha idolatría. Ahora los ídolos cambian de nombre, y retomando también la palabra del Papa Francisco, que son cosas simples que nosotros ya le hemos dicho infinidades de veces, y que él, con la autoridad y como vicario de nuestra iglesia, es necesario que lo escuchen y que sigan. Dice: los ídolos han cambiado de nombre, pero están más presentes que nunca. ¿Cuáles son esos ídolos? El ídolo del dinero, del éxito, de la carrera, de la autorrealización, del placer, y todos aquellos ídolos que prometen la felicidad pero no la dan. Por el contrario, nos dice el Papa Francisco, más bien nos esclavizan, nos roban el amor. En realidad, en lugar de darnos esa felicidad, de darnos la vida, nos las están quitando más bien. Mientras que el verdadero Dios no pide la vida, sino que la dona, el actuar de un católico es todo lo contrario a lo que el Señor nos ofrece. Cuando
vemos que en el corazón de todo hombre se encuentra la parte sobrenatural de Dios, la parte natural de amor y respeto a la creación de Dios, pero también está en nuestro corazón esa parte del mundo. Y esa parte del mundo hace que al recibir todas las ideas, todos los pensamientos, todos los ejemplos, la imitación del consumismo, la forma como van dirigiéndonos sin que nos demos cuenta, invisiblemente, que en nuestras profesiones, en nuestras especialidades, nosotros vertimos, nosotros aplicamos esas oscuridades de ideas y pensamientos y nos olvidamos que como cristianos católicos y radicales, si no eres radical, no eres un buen católico, porque los católicos tibios no caminan porque están con un pie en el mundo y con otro pie en Dios, pero al final se desestabilizan, se caen y no contribuyen verdaderamente a enfrentar al mundo, a enfrentar sus estructuras de manejo que tienen. Entonces, cuando nos alimentamos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Qué efectos vamos a dar? Y en la psicología, por ejemplo, comenzamos a ir formando especialistas en psicología, pero del mundo, no la psicología de Dios, que tiene por cultivo el desarrollo íntegro del ser humano, tanto psicológico, emocional, físico, tanto espiritual, todo eso dentro de una psicología católica cristiana es mucho más eficaz y es mucho más contundente en las terapias que se realizan que una psicología del mundo. Lo mismo pasa con la profesión de los sociólogos, con la profesión de los abogados. Tenemos que determinar, ¿seguimos las cosas del mundo o seguimos las cosas cristianas que nos hace más bien confirmar nuestro estado de amor hacia Dios, a la patria que peregrinamente nos ha colocado, a la familia que nos ha dado, al hogar en cual nos encontramos, a las amistades que tenemos y al cual tenemos que orientar y guiar para que se apartan de ese mundo oscuro, lleno de tinieblas, que como una atmósfera enturbiada comienza a expandir en el aire todo ese veneno mortífero de querer seguir la corriente mundana. Un católico no debe seguir esas corrientes. San Jerónimo decía que si tú también no tienes una preparación, ¿de qué manera vas a poder enfrentar, avivando la fe para eso, si no tienes ni siquiera los deseos de prepararte, no anhelas, no tienes sed, no tienes hambre de las cosas de Dios? Y por el contrario, te seducen las cosas del mundo. Y así estamos preocupados nosotros en el consumo de los alimentos de afuera, en la forma de vestir que queremos copiar cómo está la moda, principalmente la moda en las mujeres, que muchas veces más bien por seguir la corriente del mundo están ahuyentándose, abandonando las enseñanzas de Dios que determinan la prudencia en el vestir, la prudencia en el lenguaje, la prudencia en el comportamiento, en la conducta, en las tendencias, en las inclinaciones. Todo eso nosotros, ¿por qué nos alejamos? Porque hay ignorancia de las Escrituras. Y como decía San Jerónimo, esa ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Por eso es importante redescubrir la importancia fundamental de una palabra que cambia concretamente la vida. Y la palabra de Dios sí nos cambia la vida. La palabra de Dios nos hace ver cuál es el seguimiento que tenemos que hacer en Él. Sin embargo, nosotros no escuchamos la voz de Dios.
Porque nos llenamos de ruido externo y no escuchamos en el silencio interno lo que nos dice Dios. Muchas veces por su amor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces hay que saber distinguir qué cosa es lo que proviene de Dios, qué cosa es lo que proviene del Padre. O mejor dicho, qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que proviene del mundo, el mundo captado por el maligno. Todo eso para nosotros es muy importante porque no podemos librar batallas como lo hace el mundo, sino tenemos que hacer las batallas como Dios nos pide que lo hagamos. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos la vida? Como lo decía en Marcos. Toda la humanidad, en la cual por la palabra de Dios nos enseña a no seguir esas pasiones mundanas, nos desvía del objetivo principal, el cristocentrismo. Todo tiene que girar alrededor de Jesús, del Cristo, en todos los espacios de la vida. Nos quedamos como activistas mediocres cuando somos católicos mundanos. No somos entregados fervientemente, como dice el Señor. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que debemos nosotros considerar. No podemos avivar la fe si no tenemos ni siquiera valentía para seguir esos caminos. No tenemos valentía, no tenemos coraje para decir la verdad de Dios sobre el mundo, sobre las imposiciones de ideologías, que no nos absorba el mundo. Y nosotros tenemos también, ante este panorama que se presenta, 3 opciones a seguir. Primero, huir del mundo. ¿Y cómo vas a huir? Con una formación. En lugar de consumir cosas del mundo que muchas veces son innecesarias, acostumbrémonos también a consumir cosas de Dios. La Eucaristía, los sacramentos, la confesión, lectura del catecismo, charlas de hermanos que verdaderamente conocen lo que es la naturaleza de la persona humana, su realidad en el país que se encuentra, la visión que se tenga de cómo enfrentar y cómo salir de ese mundo. Y lo vamos a enfrentar solamente siguiéndolo a Jesús. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre. Cada uno quiere buscar su propia gloria y no dar gloria ni honrar a Dios. Cada uno quiere ser un propio Dios eficiente, no necesita al Creador, no necesita enseñanzas que consideran que les hace perder tiempo cuando les está haciendo ganar la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando nos veamos cara a cara, más importante es que dejen ustedes esos testamentos de bienes materiales, dejen testamentos espirituales, enseñanzas de tesoros y bienes celestiales para que sus propios hijos lo puedan recibir. Eso es lo que proviene del Padre, eso no proviene del mundo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es nuestra fe. Cuando se tiene experiencias en las cosas de Dios, cuando una fe crece porque el entendimiento crece, comprende, como dice San Agustín, mi fe, y cuando comprende esa fe es mucho mejor.
Y es así, porque fe y razón van juntas. Es una misma moneda con dos caras. Nosotros debemos ya de una vez recordar lo que dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la seguridad? Primero, huyes. Segundo, no te acomodes al mundo. No sigas las cosas del mundo, que no te seduzcan. Y tercero, enfrenta al mundo. ¿Cuál es la garantía y esperanza que tenemos? Cuando Jesús nos dijo en una oración hacia el Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Eso lo revisamos en Juan 17:15. De tal manera que el mundo es mentira, es engaño, es falsedad, es compromiso de proyectos basura, porque ante Dios todo lo consideramos basura, como dijo Pablo, y los proyectos mayores son los proyectos que Dios tiene en cada uno de nosotros para cumplir misiones, diferentes misiones, en diferentes escenarios, en diferentes etapas o momentos. Y eso es lo que enriquece a un católico verdaderamente radical en las enseñanzas de Cristo. Yo invoco, suplico y predico a Dios que todos nosotros estemos envueltos en esa majestad, en esa maravillosa, en esa belleza que es Jesús, su palabra, su sacramento, todo lo que Él nos da, todo lo que ha sido su entrega, lo ha hecho por amor. Y con amor también nos despedimos de ustedes y será hasta la próxima.